Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Habla P Un programa de la popular. y a veces culta. No sin antes agradecer, por supuesto, a la producción de la Coordinadora Republicana. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes, en YouTube, en CRTV, en VHTV, Cable Más, en VES TV, VES Cable y en el portal La Abeja y Conectados TV. ¿Qué tal, Erke? ¿Cómo estás? Bien, mi estimado. Acá pues saliendo de ver el partido. ¿Verdad? Un partido que nos ha dejado todos un poco... Bueno, hay opiniones diversas, déjame decirte, yo tengo un sinsabor, ya te voy a comentar por qué, pero ¿qué sensación te ha dejado a ti? Me he aburrido. Efectivamente. Bueno, a ti no te gusta el fútbol, que yo sepa. Mira, no me gusta el fútbol peruano porque lo siento, me van a disculpar, me vas a pegar seguro, lo siento muy simplón, ¿no? He tenido la suerte de ver partidos en Argentina, ¿no? De la Liga Argentina y me parece espectacular, ¿no? Es una liga muy competitiva y Claro. el jugador promedio es muy atlético, muy rápido. Esta diferencia de la Liga Peruana, en sus momentos fui hincha de Cristal por largos años cuando era muy chiquillo. Después me olvidé del tema, ¿no? Pero bueno, cuando juega Perú, uno siempre es hincha de su país, pues, ¿no? Amamos Perú y tienes que hinchar, ¿no? Efect- Así sea este partido amistoso. Efectivamente. Pero sí viste el partido entonces, ahora que acaba de pasar. Primer tiempo Ya. y segundo tiempo también, Ya. obviamente. ¿Qué opinas, a ver, tácticamente del... Uy, me mataste. Esa pregunta después tú la vas a desarrollar ya que él es el especialista. Tácticamente me parece que están jugando muy diferente como jugaban con Gareca. Gareca me parece, me vas a ayudar tú ahí, rescató ese juego bonito, ¿no? Un juego bonito de los 70, ¿no? Del toque, el toquecito, ¿no? Tipo ajedrez o el toquecito tiene un nombre, ¿no? Que lo inventó, bueno, no lo inventó, pero le decían así al director técnico del Barcelona. El término Tiki-taka. coloquial es el tiki-taka. El tiki-taka. No hay tiki-taka ya, hermano. ¿Qué ha pasado? Efectivamente no hay. Bueno, y antes que nada, para continuar con el desarrollo del análisis del partido, es extraño que estemos conversando de fútbol, ¿no? Nosotros no Sí. solemos hablar de fútbol. Bueno, estamos en cierta forma aprovechando que, bueno, no está Flavia, entonces a ella no le puede gustar mucho el fútbol, pero en fin, Podemos hablar podemos lisuras. hablar un poco de lisuras. Pero no, hablando en serio, yo sí tengo algo de experiencia, efectivamente, como tú mencionas, sí me dedico al fútbol una gran parte de mi vida. Conozco el juego, tengo entendido más o menos qué es lo que se debería, no se debería. Tal vez puedo darle una opinión de repente un poquito más Más precisa. técnica. Mi percepción, mi Pero, opinión sobre el partido. sí, pero yo te puedo hacer la pregunta. Ya. ¿Cuál es la diferencia táctica de la era Gareca con la nueva era? La era anterior, que estaba de manera errada el señor Reynoso, no quiero hablar porque fue algo errado, pero me parece que esta es más seria, ¿no? Entonces, vamos a desaparecer lo que pasó en esa transición. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la era Gareca y la hora del señor... me olvidé su apellido. Fossati. Forzati, el señor Forzati de Uruguay. Fossati. Sí, es un poco lo que tú mencionas. De hecho, ya Gareca sí es cierto que nos ayudó mucho a recobrar un juego que habíamos perdido antaño. Ya que no lo veíamos creo que desde los 80, 90 más o menos. En realidad, digo un poco, porque no quiero decir que Gareca haya recuperado ese fútbol. Ahora, hay algo muy cierto. Uno juega de determinada forma en función de la calidad de jugadores que tiene. ¿Me entiendes? Claro. Yo no puedo pedirle a la U, por ejemplo, el equipo peruano, que juegue como el Barcelona. Si me falta un Iniesta, un Xavi o qué sé yo, un Pedri en el medio o un Busquets. O Ujú. sea, hay que salvaguardar muchas distancias. Sí se puede, siempre y cuando sea, claro, se puede también aproximar al nivel, ¿no? Porque dependiendo del nivel, etcétera. Efectivamente la Liga 1 no es comparable a a cualquier liga europea, pero se puede aproximar algo. Ujú. Ahora, yo en este aspecto sí te digo que se ha rescatado un poco con Gareca porque al menos en las transiciones, antes el Perú, antes de Gareca, no tenía un ataque claro, o sea, era un ataque demasiado desordenado, básicamente tirábamos muchos pelotazos, por decirlo de manera muy sencilla, y creo que con Gareca se intentó jugar un poco más con las triangulaciones cortas, y eso nos facilitó mucho el fútbol que estamos pidiendo los peruanos, ¿no? O sea, nos ayudó mucho a que el fútbol sea vistoso, al menos de alguna forma, ¿no? Yo sí tengo algunas críticas, de repente, no sé, como cualquier hincha, tal vez diría que Gareca ha podido hacer mejores cosas. Ah, Eh, mira.
Ha podido hacer mejores cosas tal vez. Aún así, Aún así se pudo haber hecho mejores cosas. Sin embargo, ha sido Gareca prácticamente uno de los entrenadores más propicios para levantar el fútbol peruano, ¿no? Y eso sí se lo reconozco y creo que todo el Perú se lo reconoce, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia con Fossati? Fossati evidentemente tiene una manera de ver el fútbol distinta, no en el estilo de juego, pero sí en la formación, sigue en la presencia táctica al menos, ¿no? O sea, Fossati, a diferencia de Gareca, te para con 3 atrás y usa 2 carrileros. En ese sentido, él sabe que tiene una defensa que va a estar en constante peligro y que necesita sí o sí de 3 jugadores muy experimentados atrás. Felizmente, 2 de ellos me parece que sí están acostumbrados a jugar con línea 3. Sin embargo, también tiene que tener claro Fossati de que sus 2 bandas tienen que ser 2 aviones. De repente, ahí todavía no ha sabido cómo gestionar muy bien esa parte, ¿no? Porque claro, por la derecha a veces usa Polo, o si no usa a Advíncula, o por izquierda me parece que lo terminó usando incluso Advíncula y a Marco López. Pero Marco López me parece que no es un jugador que todavía tenga esa proyección de ir hacia adelante, ¿no? Entonces, por ese lado, de repente, no está ubicando de repente los jugadores correspondientes. No quiero decir que no tenga las ideas sabias para determinar un fútbol idóneo para el campeonato. Eso sí lo tengo bastante claro. Evidentemente es un entrenador que sabe, por algo salió campeón con la U. Pero de repente hay jugadores que él debería un poco intentar utilizar mejor, ¿no? Por poner un ejemplo, y seguro voy a ser bastante fundado una vez que diga esto, ¿ya? Fundado quiere decir como que me van a criticar. Pero yo personalmente me gusta un jugador como Tábara, al medio, más que Tapia. Incluso a Tapia yo lo bajaría de back o lo subiría un poquito, pero para que sea un stopper de primera marca. ¿Por qué? Porque considero, me parece hoy en día que se está buscando en el medio campo que el que maneje, el que tenga los hilos conectores tanto de la defensa hacia el medio y del medio hacia adelante, es que sea una persona, un jugador que tenga la capacidad de dar un buen servicio, que tenga muy buen pase, que tenga mucha visión de campo. Para mí Yotun nunca ha sido un buen mediocampista. Es muy buen jugador, no te lo niego, de hecho es de los mejores que tenemos, pero no ha sido de repente alguien que podría darle un juego respectivo que se merece el mediocampo, ¿no? A diferencia de Tábara. Tábara para mí es un pata que tiene todas las condiciones necesarias, condiciones técnicas, ojo, de repente no tiene ese aire, ese ímpetu que tengan los demás jugadores para llevar adelante el equipo, pero tiene las condiciones técnicas necesarias y la visión de campo necesaria y la tranquilidad y la parsimonia para jugar, que considero yo que en esa posición se necesita para poder distribuir el balón. Claro. Y Fossati de repente no lo ve así, obviamente él es el que sabe, él es el entrenador, sin embargo hay algunos de nosotros que también pensamos de esa forma, ¿no? De ahí, bueno, Quispe es un jugador que ha venido con bastantes buenas actuaciones en México y por lo tanto yo considero que por ese lado el Perú al menos está continuando algo que Gareca nos dejó, que es volver al buen fútbol, ¿no? Evidentemente ese es un camino largo que no va a quedarse ahora, ¿no? Realmente necesita mucho entrenamiento, necesita muchos más partidos para que el equipo en general llegue a compenetrarse con una sola idea, porque eso es muy importante, pero necesita un compromiso de los jugadores también, ¿no? Claro, además que los jugadores de hace 8 años atrás ya ahora están viejos, ya están fuera. O sea, esos jugadores que, digamos, jugaron bien en esa época ya no están, por un lado, ¿no? Ese es un gran problema. Y no ha habido un recambio, ¿no? Es un gran problema. Yo siempre me he preguntado esto, ¿no? ¿Por qué no invierte los privados, ¿no? Y no invierten el Estado mismo en crear parques y centros culturales deportivos? Mira, yo he tenido la suerte de estar en Brasil viviendo unos meses, bueno, en Argentina viví varios años, pero tú caminas cada 5 cuadras y vas a encontrar una canchita de fútbol. Como en Uruguay. Y cada kilómetro vas a encontrar un estadio. Y cada colegio tiene campeonato de fútbol. Y hay campeonatos hasta la D, ¿no? Porque la A es la línea principal, la liga principal, y luego hay campeonatos entre regiones, o sea, el equipo, por ejemplo, de Córdoba, el equipo de Rosario, ¿no? Entonces hay mucha dinámica de fútbol, muchísima. Yo diría que
10 veces más que el Perú. Por eso es que hay jugadores. Y si te vas a Brasil, bueno, los brasileños juegan en la playa todo el día. Fútbol playa, ¿no? Y lo que tú mencionas se da también mucho en Uruguay. Vamos a hablar de eso en la segunda parte porque es un tema muy interesante que estás tocando, así que vamos a una segunda parte. Bueno, bienvenidos a la segunda parte de Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. Seguimos hablando de temas populares y cultos. Del fútbol. El fútbol. El fútbol, como mencionabas. ¿Por qué es que no existe esta política de ayuda para el deporte, no? Sí. Y es algo que yo también me pregunto, imagínate. No, pero yo quería agregar, porque estaba mencionando que hay mucha dinámica de actividades futboleras, no solamente futboleras, también de otros deportes, ¿no? Pero lo ves en las ciudades, lo ves como una propuesta política muy importante, ¿no? Entonces yo no veo eso, ¿no? Incluso la gente dice, pucha, qué feo equipo, qué feo juega Perú, no, cuando perdemos, ¿no? Entonces a mí me da risa porque por las puras están piteando. O sea, la realidad es que vamos a tener malos jugadores o vamos a tener, digamos, poco cantidad de semilleros o gente potencialmente que va a ser buen jugador si no tenemos las bases, no tenemos los estadios, no tenemos las canchitas, o mejor dicho, no hay una cultura para incentivar el fútbol. ¿Fútbol quién juega? Un poquitos personas. O sea, tienes amigos que juegan, bueno, acá Nico ha sido un jugador de fútbol, pero en mi contexto, por ejemplo, yo no tengo amigos futboleros. Muy poco. Juegan fulbito, ¿no? Pero me refiero a que trabajen como futbolistas, ¿no? Pero tú tienes algo muy claro, que es la cultura la que une finalmente a la comunidad. Sí. Y de esa forma crece la sociedad, claro, ¿no? Así es. Evidentemente. Y de hecho en Uruguay, como te mencionaba, es un estilo de vida. En Uruguay yo tengo claro que hay algunas, como tú mencionas, en todas las calles, en todas los distritos, si no me equivoco así le dicen allá, como acá, bueno, pero por distrito hay un campo de fútbol, o por cada distrito hay como 3, algo así. Y entre los distritos se organizan campeonatos para niños entre 5 y 12 años. Cuando ya crecen a partir de eso y ya crecen jugando, y de hecho las canchas son gratis, los entrenamientos son gratis, el equipo de fútbol es gratis, uno va, simplemente postula y el que entra, entra. Pero acá no es así, pues. Acá, para empezar, no existe esa política o ese estilo de vida que empieza como una política, sino que evidentemente para que uno sea futbolista de acá tiene que irse a probar a un equipo, ver si te toman, y si te toman es por 2 cosas: o eres un crack, o eres bueno, o has roto la mano. Entonces hay corrupción sí o sí. De todas maneras siempre va a haber corrupción acá en el Perú, en el fútbol. Mientras no se cambie eso, ¿no? Claro, claro. Eso es un gran problema. Por un lado, que no existe un estilo de vida orientado a que los niños crezcan jugando fútbol. Y que también se acostumbren a competir. Claro. Porque eso es importantísimo. Y segundo, la corrupción. Porque acá en el Perú no cualquiera es futbolista. Si te das cuenta, pero muchos de los futbolistas de nombre en el Perú, que no son muchos, si te das cuenta, no son muchos. O sea, hoy en día no son muchos. Y Uruguay exportando más jugadores que nosotros, 1000 veces más. Y en Uruguay, creo que son menos de 5 millones de habitantes. Imagínate. O sea, nosotros los triplicamos en población, ¿no? Más, bueno. Más, mucho más. Pero a eso quiero llegar. No solamente es eso, como te digo, sino que existe un problema muy fuerte con la corrupción. Claro. Entonces, acá en el Perú no te van a escoger de repente si es que no tienes los contactos necesarios, si es que además de tener las condiciones no tienes de repente algo para poder bajarle al entrenador. Y estoy siendo muy amplio, no digo que todos los entrenadores sean así, pero y además que también los clubes no tienen un alto desempeño administrativo, ¿no? Son mediocres. Efectivamente, ¿no? Porque los mismos clubes, como no remuneran bien a los entrenadores tienen que verse la obligación de ver cómo están sacando. Cosa que tampoco es justificable. Claro. Pero es una forma en la cual ellos tienen para sobrevivir y sustentarse, ¿no? Ahora una pregunta. Yo alguna vez leí por ahí que si yo quiero tener una liga, porque yo me pregunté, ¿por qué no se hace otra liga, no? ¿Por qué tenemos que hacer una liga? ¿Por qué no se hace una liga paralela? Me dice que hay que pedir permiso a la FIFA, que la FIFA es dueño de la marca fútbol. Ah, sí, de todas maneras. La FIFA es la que... Y si tú haces así, por tu lado, te meten en juicio. ¿Cómo es eso, mi estimado? Eso sí no lo tengo muy claro, te soy sincero. Pero sí tengo claro que la FIFA es la que maneja todo el fútbol mundial. Acá en el Perú existe.
Primera división, segunda división y Copa Perú. Ujú. Todo eso básicamente está manejado por la FIFA, en cierta Ujú. forma, ¿no? La Copa Perú sí tengo mis dudas, no sabría decirte, no conozco los procedimientos explícitos de la Copa Perú, pero sí tengo claro que el ganador de la Copa Perú, el primer puesto, se va de frente a primera, Ujú. y el que quede en segundo puesto se va a jugar segunda, Ujú. ¿no? Entonces ese es más o menos el trayecto de la Copa Perú, pero en la Copa Perú participan miles de equipos, Mm. y es un campeonato que básicamente el que juega Copa Perú, el futbolista de Copa Perú, puede llegar a ganar muy bien. Incluso ganan más que en segunda y en primera, algunos. ¿Eh? Pero ¿qué sucede? En Copa Perú, si por ejemplo te eliminan la mitad de año, Mm. el resto de año no haces nada. ¿Entiendes? Ujú. O sea, no es una liga, es una copa como tal. ¿No? Te Ujú. eliminan a mitad de año y el resto de año no puedes competir, no recibes más sueldo. Claro, es un Es equipo como que vivir. aparece de manera itinerante para la Copa y luego chao. Exacto, es un equipo, es un jugador, el de Copa Perú es un jugador que vive en la cornisa, prácticamente, ¿no? Puede irte muy bien y Ujú. puedes ganar muy buena plata, como un día para otro puedes Sí. Y hay equipos aventarte al que son vacío. bancados por mineras, pues, ¿no? Por minería, por minas, pequeñas, ¿no? Informales Claro. seguramente, ¿no? No, de hecho, la mayoría Y- la mayoría de equipos de Copa Perú justamente vienen de este tipo de inversores, este tipo de empresarios que surgen de la nada, de las oscuridades, digamos, Sí. y tienen esta predisposición a invertir en un equipo, ¿no? de fútbol. Y que llega, en el mejor de los casos, a primera, a segunda, o que tenga la competitividad necesaria para mantenerse ahí, entre los grandes niveles. ¿No? Entiendo. Entonces, urgente tendríamos que, para que volvamos a ser un país competitivo en lo futbolístico y quizás en otros deportes, tendríamos que tener, introducir esa cultura del deporte, ¿no? Entonces, el IPD ha fracasado, ¿no? Si es así, No, pero es un fracaso total, a mi parecer, ¿no? O eh, el Ministerio de Educación, en todo caso, que es el ente más superior, viene fracasando totalmente, porque si tenemos los jugadores que tenemos, no son competitivos, Perú está en el último lugar, quiere decir que ha hecho una mala misión, no tiene una visión, sus objetivos no están claros, eh, y encima tenemos los grandes ejemplos en la región, porque Brasil y Argentina son campeones del mundo, o sea, tenemos a los mejores profesores para aprender, ¿no? No es necesidad de irnos a Europa, o bueno, en Asia no pasa nada, ¿no? Pero tenemos acá nomás a nuestros vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Los bueno, intereses se van por otro lado. el IPD siempre ha brillado por su ausencia, de hecho, ¿no? Mira nomás los campos que están en las provincias, tan mal abastecidos, tan mal cuidados. ¿Será La mucha otra vez vi burocracia un... o ¿Qué? no sabes? Sí, es muy probable. De hecho, hasta hace poco hubo un caso de corrupción, me parece que Mm, con Oviedo, no sé si escuchaste, no sé si ya. fue Oviedo, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, que estuvo involucrado en un caso de corrupción. Pero en general, o sea, el apoyo hacia el fútbol peruano y hacia cualquier deporte, de hecho, en el Sí. Perú es mínimo. Si el fútbol, que es el deporte madre acá en el Ujú. Perú, no tiene el apoyo necesario, ¿te imaginas los demás deportes? Claro. Ahora, no hay que echarle la culpa tanto al Estado, ¿no? Porque también los privados podrían ver la posibilidad de hacer que se pueda monetizar, ¿no? No, no estoy seguro si los equipos, tanto de Brasil como de Argentina o de Uruguay, tienen academias y pagan. O ¿No? sea, Pero en el caso de Alianza Lima, cuando uno quiere ser, ¿no? Desde Calichín, ¿pagas? ¿O te escogen? ¿Cómo es? Hay efectivamente, una... como te mencionaba, y de hecho, como tú pones un ejemplo, los equipos, al menos de primera, todos están compuestos, o la gran mayoría, por socios. ¿No? O sea, son un Ya. grupo de socios que se Ajá. juntan y empiezan a invertir como asociados en el equipo, ¿no? Ya, Y eso hace que el equipo crezca y tenga una participación idónea al menos, ¿no? claro. El problema está justamente en las camadas, o sea, en las bases, como tú estabas mencionando. O sea, el tránsito de la corrupción en las camadas, en las bases, es tan abismal que en realidad cualquiera hoy en día tiene la posibilidad de formar parte de un equipo de fútbol, aunque no de repente no tenga las condiciones necesarias para hacerlo, ¿no? Ujú, Siempre y cuando, como te digo, y esto no te lo mencioné, pero te lo estaba diciendo al inicio, ¿por qué crees tú que muchos de los jugadores conocidos en el Perú, ujú, que hoy en día son voceados y rankeados como los últimos cracks del ujú. Perú, Farfán, Guerrero, el mismo Peña, todos ellos de por sí tienen una cercanía tal vez casi que parental? El mismo Farfán
que, a ver, nadie se lo desprestigia ni nada, porque es un jugador, a ver, excepcional para la época que hemos tenido jugadores. Pero aún así te das cuenta, por ejemplo, es sobrino de Waldir Sáenz o tiene una relación por ahí amical. Ahí ya. ¿No? Entonces, Hay un padrinazgo siempre. claro, entonces no estoy diciendo que estos jugadores específicamente, pero a grosso modo, en el fútbol peruano hay una suerte de apadrinaje. Hay que tener un networking. Y digamos, así se para entrar. maneja hoy en día el fútbol peruano. O sea, es mucho contactos, mucho dinero. Guerrero y es hermano del Coyote de Rivera. también, por Cristal. ejemplo. Sí. Pero Peña también me parece que tiene una relación ahí con Guerrero, si no me equivoco, ¿no? Ah, ¿tu sobrino? ¿Puede Sí, ser? algo así. La verdad es que no estoy muy seguro, pero a grosso modo, como te explico, hay una suerte de apadrinaje en el fútbol peruano. Y Claro. eso es lo que no debe existir. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se busca es sacar a los mejores jugadores a la selección. Sí. Y en realidad hay muchísimos jugadores que en el proceso de repente incluso se han hasta desilusionado porque de repente no han tenido las opciones necesarias. ¿Por qué? Porque ha habido otro jugador que ha tenido más cercanía con el entrenador, porque el padre le daba más dinero, Ah, porque de repente conoce a los dueños del club y Ujú. efectivamente una serie de cosas, ¿no? Claro, Y claro. eso desmotiva al futbolista, desmotiva al fútbol, desmotiva a la hinchada y te das cuenta que en realidad no es la culpa al final del 11 que se para Sí, frente pues eso es lo que en la queremos selección peruana, sino que concluir, ¿no? la culpa en realidad es de quienes nos han formado como futbolistas, ¿no? Quienes han formado como futbolistas. Sí. Bueno, los que dirigen, diríamos, los hilos en la política deportiva son los culpables de que en un momento nos molestemos porque no tenemos esos grandes jugadores, ¿no? Efectivamente. Y este es un tema que en realidad lo podríamos tocar no solamente en la parte administrativa, en la parte de fondo, como problema que existe en el fútbol peruano, sino también analizar los partidos, ¿no? Sería interesante. De repente Sí. termina gustando el fútbol así como a mí. Sí, Así que claro. sería cuestión de ir a verlo más adelante. Muchas gracias más bien por seguirnos. Esto ha sido una producción de la Coordinadora Republicana. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes como YouTube, CRTV, VHTV, Cable Más, VES TV, VES Cable, en el portal La Abeja y Conectados TV.